gustaría entonces que pudiéramos pues ir a la función o a la responsabilidad que cada uno de los montes tiene a la hora de conformar una nación o una sociedad. Entonces, para los nuevos, sé que Estefanía, de pronto Santi, no han venido en la trayectoria del año, pero me encantaría contarles un poco del por qué hablamos de estos temas y por qué es tan importante. Desde más o menos la mitad de mi carrera profesional, como que me inquietaba mucho este tema del sector público, de cómo podíamos aportar y cómo funcionaba una nación. Entonces, con mi profesión, yo soy licenciada en pedagogía infantil, como que a veces decía, bueno, ¿será que realmente esto sí funciona, sí es coherente con? Y me di cuenta cada vez más que así era. Ya después, cuando nos ganamos la beca con Sarita, que les conté ahorita, pudimos experimentar mucho más cómo la nación estaba organizada o estaba pensada para ser organizada y cómo también Dios tenía un plan perfecto para eso. Entonces, pues nada, bienvenidos a este espacio y qué rico que podamos compartir juntos. Bueno, aquí la idea es que haya como un poquito de suspenso, un poco también para recapitular las personas que no han estado en las últimas sesiones. Mm, un autor que se llama Johnny Enlow escribió acerca de cómo la sociedad está organizada para, pues, funcionar bien. Y nos habla de 7 montes diferentes. Ya los 7 montes los abarcamos, vimos cuáles eran, digamos, esos puntos clave, qué decía la Biblia, qué era cada uno de esos montes, cuál era el enemigo del monte, bueno, muchas cosas. Pero hoy quisiera entonces hablarles acerca de las responsabilidades o las funciones que tiene cada uno de esos montes. Me gustaría entonces empezar por uno. Para los que ya han estado en estas sesiones, voy a ir estando preguntando ahí algunas cositas, entonces si por el chat o levantando la mano o abriendo el micrófono responden, está súper bien. Entonces, me gustaría empezar por el monte. Voy a dar una pista a ver quién me dice de qué monte estoy hablando. Por el monte, digamos, núcleo de la sociedad. Es por lo que se compone la sociedad, es el núcleo más pequeño de la sociedad, uno de los más importantes, uno de los más atacados también. Muy bien, excelente, Carlos de Miriamcita, súper bien, súper paz. Así es, estoy hablando del monte de la familia. Y un poco nosotros veíamos que efectivamente Dios había creado al hombre y a la mujer precisamente para sojuzgar y dar frutos, ¿cierto? Como lo veíamos en Génesis, pero también pues para poder de alguna u otra manera multiplicarse en seres humanos. Entonces, algo muy importante y como lo hemos venido, digamos, revisando durante este periodo de tiempo, la familia está diseñada por Dios para validar, ¿sí? En la familia es donde crecen los niños, donde nacen, donde crecen, donde se desarrollan, donde empiezan a poder distinguir entre el bien y el mal. Es el espacio seguro, o bueno, todo esto debería ser, ¿verdad? Entonces, digamos, el rol de la familia dentro de la sociedad es validar lo que es correcto, ¿sí? Y por eso muchas veces nos damos cuenta, ya sea con los compañeros del trabajo, con los compañeros del colegio, de la universidad, etcétera, que efectivamente hay unas dinámicas, sobre todo muy conductuales y de pensamiento que empiezan a rayar. Y no sé si ustedes han escuchado la típica frase de abuelita o de nuestros papás, es, pues eso fue lo que le enseñaron en la casa, ¿verdad? Un poco a eso hace referencia la importancia de este monte y la responsabilidad que tiene, que efectivamente como familia estamos llamados a fundamentar esas bases que deben ser muy sólidas en los principios del Señor, precisamente para que podamos movernos y desarrollarnos bien en las diferentes esferas de nuestra vida. Entonces, ese es el primer monte. Vamos con el segundo monte. Creo que es uno que está muy relacionado con la reunión del día de hoy. Es uno que Dios ha estipulado. Está aquí dando pistas a ver si alguien sabe de cuál estoy hablando. Dios ha estipulado para que podamos tener una relación con Él directa, íntima, intencional. Muy bien, Alejita, el monte de la religión. Y aquí quiero hacer un paréntesis para las personas nuevas que nos están escuchando. Cuando hablamos de religión, no hablamos de religiosidad, de un patrón, de seguir unos pasos, unos hábitos. Súper, Pastor Sergio, ahí también te ha ido, Estefanía, muy bien que te animaste, excelente. Entonces no está hablando de religiosidad, de seguir unos pasos de forma vacía, de comer entero, sino está hablando de
una relación íntima con Dios. Y es por eso que el monte de la religión tiene la responsabilidad de santificar. Evidentemente, cuando hablamos de santificar es algo que, pues, de alguna u otra manera no podría caber sin hablar de Dios. Y solo podemos santificar o establecer que algo está bien o mal si realmente Dios lo ha santificado primero. Entonces, de alguna u otra manera, no sé, yo creo que todos los que estamos aquí, o si no la mayoría, pues hemos ido a los pastores, a algún líder, a alguien que realmente tenga una relación muy estrecha con Dios para pedir un consejo, para preguntar tal vez si eso está bien, si está mal, ¿cierto? Para pedir dirección a Dios, etcétera, etcétera, para que lo ayuden a uno un poco también a seguir pedaleando en esa relación con el Señor. Y un poco también eso demuestra la importancia de la iglesia en una nación, ¿sí? Sabemos y sé que muchos sabemos de historia, pero la iglesia y el gobierno antes eran prácticamente uno solo. Luego se empezó a dividir. Bueno, hay un proceso muy largo y eso lo hemos visto en las sesiones anteriores, pero la importancia que tiene la religión, en este caso, nuestra relación con Dios o Dios per se, es supremamente transversal a todos los demás montes. Vamos a ver a continuación que pues no es posible casi que segmentar los montes porque pues la idea es que haya sinergia entre ellos para que haya también una sociedad que funcione bien, pero en definitiva, este monte tiene una responsabilidad supremamente alta y es por eso que no podemos, en nuestras fuerzas como seres humanos, tratar de representar a Dios, porque efectivamente nos vamos a equivocar, sino que al contrario debemos ser reflejo de Él, siendo humildes, aceptando nuestros errores, preguntándole a Él todo y pasando por el filtro de la palabra y de su verdad, todo lo que decimos, hacemos, pensamos, etcétera. Entonces, la función de este monte es santificar. Si van teniendo dudas, cualquier cosa lo podemos poner por el chat y al final podemos, digamos, conversar un poquito acerca de las dudas que puedan tener. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a ver quién adivina cuál es el siguiente monte y es uno de mis favoritos. Es uno en el que tengo un llamado, mejor dicho, directo. Uy, muy bien, educación, excelente. Guau, Estefanía, me sorprende mucho. Muy bien, Steph. Educación. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de digamos, un modelo en donde nosotros como seres humanos, el Señor nos ha hecho, digamos, capaces de aprender, capaces de mejorar, capaces de adquirir conocimiento, cambiar nuestra conducta. Y es por eso que recuerdo que en las sesiones donde hablamos de educación, hablábamos también de Romanos 12:2, de transformar nuestro entendimiento, ¿cierto? De que realmente Dios sea quien escudriñe nuestro corazón y nos permita conocer esa sabiduría que lejos de ser humana es divina y nos permitirá realmente desempeñarnos bien y aprender lo que vale la pena para hacer lo que es correcto en sus propósitos eternos. Entonces, el monte de la educación tiene la función o la responsabilidad de impartir, de enseñar, pero enseñar la verdad o basados en la verdad. Y es por eso que uno de los enemigos más fuertes del monte de la educación es el humanismo, cuando ponemos a Dios por fuera de la ecuación y al ser humano en el centro de todo, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a tergiversar un montón. También una de las cosas en las que caemos como seres humanos es pensar que aprender únicamente tiene que ver con lo racional o lo lógico. También podemos aprender espiritualmente, crecer y yo sí he visto que definitivamente solo el Señor tiene el poder para transformar nuestro entendimiento, para nosotros poder entender muchísimo más allá de lo aparentemente visible, de lo que es lo más lógico, lo más racional. El Señor realmente quiere enseñarnos y pues yo siempre cuando hablo de este monte es imposible más bien no mencionar que realmente Jesús fue un maestro y él enseñaba a sus discípulos a través de parábolas, metáforas, pero si se dan cuenta no enseñaba que es 2 más 2. Obviamente eso está bien aprenderlo, ¿cierto? Comprensión lectora, historia, etcétera. Obviamente sí, pero él enseñaba mucho más allá.
que son habilidades para la vida. Entonces, súper importante. Y si se dan cuenta, también vamos a empezar a poder hilar y pues nosotros podemos aprender en nuestra familia, podamos aprender en la iglesia, en nuestra relación con Dios, que son los otros dos montes que hemos venido hablando. Bueno, aquí viene el monte, digamos, más sonado cuando hablamos de nación, lo que uno se imagina, tan pronto uno dice gobierno, partido político. Muy bien, gobierno, Pastor Sergio, excelente, excelente, excelente. Y bueno. Para nadie es un secreto que la forma en que está organizada nuestra nación, hablo de Colombia, pero también muchas otras, es un gobierno que tiene un presidente, que tiene una cámara, que tiene representantes, que tiene ministerios, que tiene secretarías, bueno, y hay un montón, digamos, de jerarquías y un sistema, digamos, muy pensado para, ¿cierto? Entonces, una de las, o más bien la responsabilidad más importante que tiene el gobierno es legalizar, ¿sí? Y en el diseño original de Dios es legalizar lo que está bien. Si se dan cuenta, esto le apunta a todo. Él le apunta a lo internacional, a lo económico, a lo migratorio, a lo que tiene que ver con educación, a lo que tiene que ver con salud. Y es ese órgano, digamos, supremo, por decirlo así, no me gusta tanto ese término, pero se utiliza mucho, que dictamina o reglamenta los procedimientos para que haya orden en las diferentes esferas de la vida de los ciudadanos. Entonces, básicamente, de lo que se encarga el gobierno es de legalizar o de poner las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos entonces con el siguiente monte. Alguien que sepa o que pueda adivinar, este monte realmente se ha convertido en un problema para el ser humano, porque hay un versículo que dice que si uno ama más, que la raíz de todos, ay, muy bien, Estefanía, excelente, excelente. Realmente el amor al dinero, estamos hablando de la economía, muy bien, eh, realmente representa una raíz muy fuerte para abrir la puerta a muchos males, a muchos pecados, a muchos, digamos, errores del ser humano. Así es, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas gracias, Steffi. Y bueno, pues realmente este monte igual de todas maneras es muy importante. Es un monte que de alguna manera también está pensado por Dios y tiene un propósito. Y como vemos todo el tiempo cuando hay un diseño original, el diseño original viene para hacer algo bueno, ¿sí? Agradable, perfecto, como la voluntad de Dios. Entonces, el monte de la economía tiene como principal responsabilidad financiar, ¿sí? Y estamos hablando de financiar, pues básicamente cualquier cosa que nos propongamos hacer. Todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales, con el tema de las finanzas al interior de la iglesia, del gobierno, de las empresas, de las instituciones educativas. Realmente, pues es un sistema transaccional que el ser humano pues ha inventado precisamente para, eh, digamos, poder subsistir y poder canjear diferentes servicios, etcétera. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto. Y por ejemplo, vemos también en sesiones pasadas que el enemigo más fuerte de las finanzas es el tema de la avaricia, que también se conjuga muy fuertemente con el tema del amor al dinero. Y recuerdo que Eli también durante mucho tiempo nos estuvo dando algunas sesiones, algunas prédicas acerca de cómo manejar el dinero y veíamos cómo Mamón tiene como realmente un plan opuesto al plan de Dios, al que Dios tiene para todo el tema de las finanzas, ¿sí? Si a alguno le interesa ese tema, le invito a que pueda charlarse con Elizabeth o buscarlo porque realmente es un tema que está muy profundo en el corazón del ser humano, trae muchos problemas, no solamente en temas de familia, pareja, estado, corrupción, sino que también de alguna manera, un sistema que Dios quiere utilizar para nuestro bien, para bendecir a otros, para ser generosos, bueno, etcétera. Vamos entonces con el siguiente monte para ver cuál es la responsabilidad de ese monte. Y este tiene que ver mucho, no sé si todos conocen aquí a mi hermana, pero tiene mucho que ver con su profesión, la forma de expresarse.
Eh, Muy bien, la comunicación, medios de comunicación, muy bien, hermana Dorita, excelente. Medios de comunicación, recuerdo que ese fue uno de los que a mí más me impactó cuando estaba aprendiendo de los montes, y es que muchas veces los medios de comunicación lo que promueven, porque esa es su función promover, es como el miedo, la incertidumbre. Yo no sé ustedes si ver noticias les produce calma o totalmente lo contrario, pero el hecho de que nosotros empecemos a tener miedo de este tipo de información que divulgan, etcétera, que muchas son fake news. Bueno, no voy a entrar en eso, pero pues sí, la idea es poder saber que la comunicación que Dios mandó a Jesús a dar son buenas nuevas. Y qué importante es no perder eso. Em, Debemos recordar que el temor a Dios es el único temor que tenemos que tener, y es un temor de reverencia, de honra, no de miedo, no de incertidumbre, no de inseguridad. Es súper importante entender que los medios de comunicación están para promover todo lo que los demás montes pues son responsables de hacer. Bueno, y vamos con el último. Este tiene dos nombres. Tiene que ver mucho con lo bonito, con la estética, con el gozo, con... A ver, ¿qué les doy más pistas? Muy bien, el arte, arte y entretenimiento. Muy bien, Estefanía, perdón, Sergio, Pastor Sergio, súper. El arte y el entretenimiento. Entonces, pues yo no sé, realmente el Señor en nosotros y más en los latinos, los colombianos, ha puesto como un chip de gozar, de celebrar, de, de realmente como enaltecer, de la guachafita. Entonces es muy importante, y lo veíamos también cuando estudiábamos este monte, que pues Jesús, que Dios también estipuló cierto tipo de fiestas en capítulos muy importantes de la historia del pueblo de Israel, fiestas también para honrarlo, para recordar ciertos hitos importantes, por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, ¿cierto? Por ejemplo, la muerte, resurrección de Jesús. Bueno, realmente el arte, el entretenimiento y el monte de la celebración sí tienen un propósito muy importante, y muchas veces nosotros lo utilizamos simplemente para, eh, digamos, una felicidad pasajera, una felicidad momentánea, un placer humano, ¿sí? Entonces,